Buenas tardes, doña Inés. ¿Qué hace usted aquí en Escazú? Este, Hoy es sábado 10 de julio. Y estamos de visita y estamos disfrutando la tarde con mi prima Mayela y me acompaña Jenny y Sofía y mamá, ¿verdad? Vamos a compartir hoy en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, vamos a compartir sobre Jesús, el pan de vida, del 25 hasta el 40. Yo voy a leer y con esta palabra vamos a ver la salvación. ¿Cómo es la salvación? Dicho de otra forma, como siempre lo digo, ¿cómo es regresar al cielo? Entonces dice así, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a leer hasta ahí. Como dije al principio de la lectura, lo que pretendo con este pasaje es, dentro de ese pasaje podemos ver cómo es la salvación, ¿verdad? ¿Cómo es que se regresa al cielo? Dicho de otro sinónimo de la salvación es cómo es el perdón del pecado. Porque para entrar al cielo, cada ser humano que va a entrar al cielo para presentarse en la puerta del cielo, no puede tener pecado.
Pero el pecado que habla aquí la Biblia en todas partes no es el pecado que las personas creen que tienen, sino que el pecado que la Biblia habla aquí es un espíritu inmundo que desde Génesis 3, ¿verdad? La Biblia lo menciona como la serpiente antigua. La serpiente antigua, la Biblia enseña que es un espíritu. Es un espíritu. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a ponerle entendimiento a esto, porque yo lo digo muy a menudo y a veces se me olvida ponerle el entendimiento correcto. El pecado es un espíritu inmundo que la Biblia lo menciona desde Génesis como la serpiente antigua. Este espíritu inmundo es el que gobierna el corazón de cada persona que aparece en el vientre de mamá. Desde ahí la serpiente antigua se hace dueño de esa persona. Entonces, lo que quiero decir correctamente, porque yo dije que el mundo conoce el pecado de una manera que no es como lo menciona la Biblia, sino que la Biblia menciona de el pecado, se usa la palabra del pecado, pero el trasfondo de la palabra del pecado es que comienza con decir que es uno, que el pecado es uno, ¿verdad? Pero lo que hay que entender, porque la Biblia también lo enseña, es que ese pecado produce muchos pecados. Entonces, muchas veces yo he escuchado personas predicando el evangelio y entonces la persona dice, y no lo dice mal, lo dice bien, dice que Jesús cargó todos nuestros pecados. Es cierto. El problema con esto, si no se le pone entendimiento, es que la persona que no se le revela y el predicador que no lo explica, entonces la persona piensa que si yo no tomo licor, si yo no adultero, si yo no miento, ¿verdad? Si yo hago cosas buenas, entonces ya estoy bien, ¿verdad? Ese es el error. Por eso es que a mí me gusta siempre enfocar el pecado como uno y como la serpiente antigua. Y estoy explicando de que esa serpiente antigua es capaz de generar en la persona ahí adentro los pecados, como tomar, mentir, robar, adulterar, fornicar, tener malos pensamientos, codiciar. Pero eso lo produce un espíritu. Uno solo produce todo eso. Entonces es válido decir, pero después de explicar esto, es válido decir que Jesucristo cargó en su cuerpo todos los pecados, pero teniendo bien claro que lo principal que él cargó fue un pecado que produce en esa persona un montón de pecados. Eso es lo que hay que explicar. Y muchas veces los predicadores rápidamente, él dice que Jesucristo llevó todos los pecados, ¿verdad? Y los cargó y los llevó a la cruz y ahí murió. Él sacrificó su cuerpo por todos mis pecados. Pero lo que no explican es el trasfondo del acto de Jesús, porque en el acto de Jesús la gente está viendo o está explicando o está oyendo de que él cargó todos los pecados, pero no sabe qué es el acto realmente más importante que de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él cargó la serpiente antigua y de paso, como esa serpiente antigua produce un montón de cosas, cargó también todo y lo llevaba en su cuerpo, lo tenía atrapado en su cuerpo. Y entonces, como menciona Isaías 53, Dios Padre descargó toda su ira en el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Entonces todo eso sucedió en el mundo espiritual,
pero nosotros no vemos eso, ¿verdad? Entonces, sí es válido decir de que Él cargó todos nuestros pecados y que Él puso su vida por nosotros, pero hay que explicar qué fue lo que pasó ahí atrás, qué fue lo que realmente está pasando. Entonces, de ahí es cuando yo uso la Biblia y le pongo entendimiento con dibujos. Entonces voy a hacer un dibujo, ¿verdad? Algo iba a decir, pero se me olvidó. Que como Satanás o el pecado es un espíritu, necesita un cuerpo. Ajá. Que fue el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y también que tuvo que haber sido trasladado al cuerpo de Jesús. ¿Y cómo fue trasladado? Eso es importante. Sí, lo que iba a mencionar, que ya me acordé, es que el pan, y de esto que leímos, tiene que ver mucho con el perdón del pecado. Entonces yo he concluido, ¿verdad?, por el testimonio que Dios me regala cuando comparto la Biblia, de que yo debo sustituir por un momento, para ponerle entendimiento y que le sea revelada a la persona la palabra perdón, yo la sustituyo por traslado, porque realmente hubo un traslado. El pecado del hombre fue sacado por Dios y trasladado al cuerpo de Jesús. Es un traslado, ahora lo vamos a ver. La Biblia menciona perdón, ¿verdad? Pero ya le digo, para ponerle entendimiento, momentáneamente, dijo el pastor Daniel Joe, no, momentáneo, ¿verdad? Vamos a sustituir que fue perdonado por la palabra traslado, para poder entender, porque una mente finita como la de nosotros, que no podemos ver el mundo espiritual, entonces no nos damos cuenta cuando realmente el hecho es trasladado al cuerpo de Jesús, no lo vemos. El pan tiene un gran significado, porque Él mismo se encarga en la cena de explicarle a sus discípulos que ese pan es el cuerpo de Él, que fue partido, ¿verdad? Por eso aquí dice el pan de vida, que es lo que estamos leyendo. Y quiero decir algo que ahora, en este tiempo, yo lo entiendo perfectamente, porque la Biblia está escrita en códigos. Misteriosamente el mensaje está escondido. Y un día yo me puse a pensar, porque los pastores nos enseñaron de que hay llaves para entender la Biblia. Y yo decía, pero ¿por qué tanta complicación? ¿Verdad? ¿Por qué tanta complicación? ¿Verdad? ¿Por qué se esconde tanto? ¿Ah? ¿Por qué le dice Jesús a Nicodemo? De cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu, ¿verdad?, no puede entrar en el reino de los cielos. Digo, pero ¿por qué tanta complicación? ¿Por qué Jesús no le dice a Nicodemo? Vean, Nicodemo, yo miro en el mundo espiritual lo que usted tiene ahí adentro es el enemigo mío, que se llama Satanás, el diablo. Y si yo no se lo saco, usted no puede entrar, porque Satanás no puede volver al cielo. ¿Por qué no lo dicen así? Un día yo me puse a pensar en eso. Y yo me quedé pensando porque en Marcos capítulo 4 el Señor Jesús dice en el versículo 10, a ustedes que están conmigo, yo les voy a enseñar los misterios del Padre, pero a los que están fuera por parábolas. Y yo digo, pero qué extraño. Y también en Lucas capítulo 10, ahí por el 19 y el 20, Jesús se regocija en su espíritu y hace una oración de agradecimiento a Dios Padre y dice, yo te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños.
Digo yo, ¿por qué tanta complicación? Pero hoy en día ya entendí por qué tanta complicación. Primero, el perdón del pecado, el creer en Jesucristo, no le pertenece a ninguna persona. No es resorte de la persona de creer en el perdón del pecado y creer en Jesucristo. Si no es porque Jesucristo, por medio del Espíritu de Dios, le revela a una persona qué es el perdón del pecado y qué es lo que tengo que creer de Jesucristo, esa persona nunca lo va a lograr. Nunca, es imposible. Entonces, la salvación es un poder que solamente depende de la misericordia de Jesucristo que le quiera regalar a una persona. Aquí una persona puede ser un teólogo de alto vuelo y estudia y puede hacer todas las conexiones con las palabras y todo, o sea, todas las concordancias posibles las puede hacer. Pero si no se le revela el perdón del pecado y creer en Jesús, de nada sirve. Pero hoy en día ya yo lo entendí. Vean lo que les voy a contar. Bueno, lo cuento aquí para todas las personas que van a escuchar esto y para que se rían conmigo, se burlen de mí un poquito, como hacen mis nietos, ¿va? Yo soy un youtuber, pero no soy un influencer porque nadie me sigue, ¿va? Pero lo que quiero decirles es que yo como youtuber, ¿va? Yo recibo noticias de los dueños de el canal YouTube, donde ellos actualizan constantemente las restricciones de lo que uno va a emitir en el canal. Entonces, por ejemplo, ellos no permiten que si lo que uno está hablando genera una violencia o un racismo, entonces te pueden quitar el canal, ¿verdad? Y ya casi van a cerrar todas las predicaciones y todos los canales de todas las personas que hablan del pecado y de las que hablan de Jesucristo. Ya casi lo cierran. Porque el mundo, o sea, los que gobiernan el mundo, que es Satanás, no quiere que se mencione el pecado, no quiere que se mencione a Jesucristo, no quiere que se mencione la salvación, no quiere que se mencione la Biblia, no quiere que se mencione ir al cielo, no quiere que la gente sepa por la Biblia que somos seres espirituales. No quieren. Porque ellos saben que entonces las personas van a ir a investigar la Biblia y van a ir en contra de lo que ellos están haciendo. Concluyo con esto, que en todos los tiempos que se fue escribiendo la Biblia, Satanás siempre ha estado. Entonces, en todos los tiempos había que esconder el mensaje de la salvación con un código, para que nadie se diera cuenta. Esa es la razón por que la Biblia está escrita en códigos. Pero entonces él usa pastores y personas que les ha revelado el Evangelio y les da profundidad de la palabra, y son maestros que me han enseñado a mí, de tal forma que yo puedo empezar a conectar la Biblia por todo lado, ¿verdad? Y entonces lo que está en código, la misma Biblia le da entendimiento. Ahora lo vamos a ver. Hay un versículo bíblico que dice que la misma Biblia se interpreta sola. Entonces, según, vea qué terrible lo que voy a decir. Según la estrategia de los youtubers, ¿va? Usted no puede hacer un video más allá de 3 minutos, porque todavía nadie lo ve. Y ya llevo 19, menos, ¿verdad? Y a veces me excedo, me voy hasta los 40, y a veces peor, me voy hasta 2 horas y resto. Eso no lo ve nadie.
a no ser de que quiera estudiar o quiera realmente verlo, ¿va? Entonces ya llevo 19 minutos, ya me excedí. Debí haberlo hecho en 3 minutos. Imagínense qué difícil. Pero entonces lo que quiero decir es que voy a cortar este audio y voy a empezar uno nuevo.